días, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, Fran, súper emocionado aquí de este encuentro para nuestro segundo podcast. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Tú sabes que mientras pensaba esta mañana sobre el tema que podríamos estar tratando hoy, me vino a la mente una frase que se le atribuye a Buda usualmente, ¿no? Digo que se le atribuye porque pues todavía no hay como que a ciencia cierta una base sólida que afirme que él lo dijo, pero él tenía una frase que se le atribuye a él, pues nuevamente digo que el problema es que piensas que tienes tiempo, ¿no? Y eso me conectó directamente con el tema del tiempo y la productividad, que es algo que también sale, nos damos cuenta en tantas asesorías que hemos hecho cuando se hacen entrevistas directas, por ejemplo, con personal directivo, con gerentes, coordinadores, que en muchos casos terminas hallando o terminas concluyendo cosas como que hay un tema allí con el manejo del tiempo y la productividad que no está como que bien engranado. Entonces, enfocando este tema en relación a la gerencia, a la productividad, a las empresas, a los inversionistas, ¿qué entendemos por gestión del tiempo? ¿Qué entendemos por tiempo, por productividad? ¿Qué entendemos por eso? Wow, súper interesante, Fran. Bueno, vamos a empezar como que a desglosar ese concepto, ¿no? Gestión de tiempo y productividad, ¿sí? Que es súper importante porque nos acompaña, por lo menos no solamente en el mundo profesional, sino en el mundo personal también nos acompaña cada día el tema de la productividad, porque es como alcanzar las cosas que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desgranando de lo macro a lo micro, ¿no? Entonces, ese concepto de gestión de tiempo y productividad, bueno, como su nombre lo indica, pues bueno, tiene tres grandes: gestión de tiempo y productividad. Son como que tres conceptos, ¿no? Podemos entender que gestión no es otra cosa que un conjunto de pasos que uno da para lograr un objetivo. Eso es lo que uno puede entender como gestión. Pues eso es lo que es gestión, ¿sí? En términos sencillos y que lo pueda entender cualquier persona, ¿sí? Luego tenemos la gestión de tiempo, donde ya le colocamos el apellido tiempo. Entonces, bueno, ya la gestión de tiempo tiene que ver con esa capacidad de administrar, de particionar, de orientar, de seleccionar, de usar ese recurso intangible que llamamos tiempo, ¿sí? Mm. Y ese uso de ese tiempo en esas funciones y en esas actividades para lograr un objetivo es lo que te va a permitir alcanzar la productividad, que no es otra cosa que un sinónimo de eficiencia, pues que es alcanzar los objetivos con el menor uso de recursos posible, y uno de los principales recursos que tenemos precisamente es el tiempo, Fran, ¿sí? Este, Totalmente. Como decía Buda, ¿no? O por lo menos ese pensamiento con que le dimos el intro a este podcast, ¿no? La gente cree que tiene tiempo, ¿sí? Y a mí me encanta una frase, que de hecho fue la frase con que yo me enganché con la filosofía estoica, que es memento mori. Mm. Recuerda que vas a morir, ¿sí? Totalmente, Entonces, totalmente, claro. cuando uno empieza a vivir la vida en el entendido de que la vida es finita y que no sabes cuándo llega a ese fin, se te abre como que una perspectiva de decir, ¿cómo aprovecho lo que tengo? ¿Sí? Mm. Porque el verdadero tiempo que tenemos, Fran, no es el que hemos vivido, es el que nos falta por vivir, que de hecho no lo conocemos, ¿sí? Porque no Totalmente, sabemos. totalmente así. Sí, sí, No sí, sí. sabemos, afortunadamente no sabemos, porque si no estaríamos desesperados, pero no sabemos cuándo llega la última curva del camino, ¿sí? Entonces, cuando uno logra aceptar que esa realidad es lo convenido cuando vinimos a este viaje humano, que nos vamos a devolver, empiezas a aprovechar el tiempo buscando el propósito de lo que cada uno de nosotros siente que es su propósito de viaje, ¿sí? Y Totalmente de entonces, acuerdo.
ahí nos conectamos de nuevo con el tema de, bueno, si este es mi propósito, ¿cómo uso ese tiempo para las actividades que tengo que desarrollar que me acerquen a cumplir con ese propósito que yo entiendo que es mi viaje? ¿Sí? Entonces, una de las cosas principales que hay es que no es que no tengamos tiempo, Fran, porque todos tenemos 1440 minutos todos los días. O sea, la vida nos regala cada amanecer 1440 minutos para ser vividos. Entonces, no es que no tengamos tiempo, es que no lo usamos en lo que realmente debemos usarlo, ¿sí? Totalmente de acuerdo. ¿Lo Eso ves? me conecta con, con Stephen Covey y la matriz de Eisenhower, por ejemplo. Claro, claro, sí, ¿ves? ¿Entiendes? Entonces, cuando uno empieza a ver estos conceptos y entiende, entonces uno dice, ah, bueno, cada día tengo esta cantidad de minutos, ¿ok? ¿En qué los estoy usando? ¿Sí? Entonces uno empieza a comprender, ¿sí? Y empieza a habilitarse espacios para uno empezar a decir a esto no, para que me quede el tiempo para hacer esto que sí quiero hacer, ¿sí? Entonces, leía también, no me acuerdo cuál es el autor, pero había una frase que decía, yo no conozco cuál es la fórmula de la felicidad, pero la fórmula para no ser feliz es decirle que sí a todo. Entonces, ahí empiezas a entender, ¿sí? Que buena parte precisamente de este concepto de productividad atado a la gestión de tiempo es encontrar esa conexión con lo que realmente nos satisface a lo interno, que es nuestro propósito en este viaje, ¿sí? Para poder entonces decir, si este es mi propósito, ya sé que esto es lo que tengo que desarrollar, buscar hacer, que son las gestiones que tengo que emprender, y por lo tanto le estás diciendo que no a todo lo demás. Porque cuando le decimos que no a algo, le estamos diciendo que sí al foco de lo que queremos, ¿sí? Y entonces Ujú. ahí salen todas estas herramientas de poder gestionarte o de autogestionarte para que efectivamente entonces empieces a tener una gestión mucho más cercana a lo que efectivamente tú quieres lograr. Entonces eso Fran, se ve en todos los ámbitos. Si lo ves en tu ámbito profesional, bueno, las empresas buscan un fin de lucro y buscan un fin de expansión y buscan un fin de crecimiento. Entonces, bueno, para eso hay un conjunto de actividades y normalmente las personas tienen responsabilidades en la ejecución de esas actividades para lograr el objetivo. Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista personal, igual. Lo único que ahí ya la decisión no es impuesta por el accionista o por el administrador de la empresa, sino que es autoimpuesta, ¿sí? Entonces, queda como que cuando te pones a ver, la gestión de tiempo da para absolutamente para todo, porque, bueno, es para tu uso profesional o tu dedicación personal, pero también da para tu tema profesional y también da para tu tema en tu entorno, bien sea en tu entorno familiar o en tu entorno Claro. social. ¿En qué lo estás usando? Y sobre todo, no solamente en qué, ¿para qué lo estás usando? ¿Sí? Para la gestión de vida principalmente, ¿no? Y Claro, como te claro. mencioné antes, pensando en la matriz de Eisenhower, tienes esos cuatro grandes cuadrantes, ¿no? Por así decirlo, que es como, lo que es urgente e importante, no urgente pero importante, urgente pero no importante, y ni urgente ni Muy importante. importante que es lo que desecha. Sí, y a veces te quedas, que es lo interesante de esto, eh, eh, descubres que muchas veces uno mismo o en esas sesiones que tenemos cuando trabajamos las asesorías, vemos que descubrimos pues cómo se dedica mucho tiempo a cosas que no necesariamente tienen que tener la cantidad de tiempo o recursos que se les está dedicando, ¿no? Y también la dispersión, ¿no? Que eso es otro tema que podemos poner más adelante en esta misma conversación, ¿no? Porque eso es parte de la productividad, ¿no? Sí. Entonces es como que interesante tener siempre a la mano esa matriz, ¿no?
y enfocar básicamente cada uno de los objetivos o las tareas que tenemos en el día y decir, bueno, mira, ¿dónde coloco esta acción dentro de esos 4 cuadrantes? Sí, sí, fíjate, dices en un tema súper interesante. Es que eh, yo creo que las personas no deberían tener objetivos, sino deberían tener sistemas de gestión de objetivos, ¿sí? O sea, y la diferencia está en que en el objetivo, bueno, el objetivo es un concepto donde tú defines una acción que tiene una mesura en tiempo, espacio, recursos, ¿sí? Mientras que los sistemas de fijación de objetivos, entonces, como ya es un sistema, te permite entonces la elasticidad de poder entrar y comprender qué es lo que tienes que hacer para lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, no, de hecho, nosotros le recomendamos siempre a nuestros clientes eso, pues, o sea, no te fijes el objetivo, sino diseña el sistema, ¿sí? Entonces, cuando tú te pones a ver, hay como que dos, bueno, yo tengo como que 3 libros de cabecera que son los que eh, me guían en esto, ¿no? O sea, hay uno que me encanta mucho, que es de un monje vietnamita, que es Thich Nhat Hanh, que el libro se llama Silencio, que trata mucho con encontrar estos espacios para uno poder conversar con uno mismo y lograr descubrir, bueno, cuál es mi propósito en este viaje que estoy dando, ¿no? Pero hay 2 libros que son ya más técnicos, ¿sí? Que uno es Hábitos Atómicos y el otro es el de Bullet Journal, ¿sí? Hábitos Atómicos escrito por James Clear, que es un super bestseller, y el de Bullet Journal, que está por Ryder Carroll, que también es un super bestseller. ¿Y por qué hago mención a esto? Bueno, porque como sistema como tal, si tú te pones a ver, ese sistema que estamos definiendo no es otra cosa que un hábito. Y una excelente literatura para poder aprender a desarrollar hábitos favorables. Entendemos por un hábito favorable aquel que te acerca a cumplir tu objetivo, o desmontar hábitos no favorables, es esa literatura de Hábitos Atómicos, porque te enseña, ¿sí?, cómo lograr crear esos hábitos, ¿sí? Y de nuevo conectado con estos grandes pensadores, en el caso no de Buda, pero sí de Gandhi. Gandhi nos dejó una frase muy famosa que dice: cuida tus ideas porque se van a convertir en palabras, pero cuida tus palabras porque se van a convertir en actos. Cuida tus actos porque se van a convertir en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque son los que van a marcar tu destino, ¿sí? Entonces, todo esto está hiper engranado de nuevo en que desde lo que pienso va a terminar siendo mi vida, mi destino, lo que camine, ¿sí? Entonces, ese concepto te lo desgrana muy bien cuando lees a James Clear. O sea, cuando conversas con James Clear a través de su libro Hábitos Atómicos, tienes perfectamente desglosado cómo desarrollar esa competencia para crear hábitos que son los que van a hacer que efectivamente tú tengas las herramientas para lograr los objetivos, ¿sí? Bueno, de una vez te voy a comprometer, Alberto, para que escribas un artículo sobre ese libro para publicarlo en el magazine de En Vic. el magazine, bueno, aceptado el Claro, desafío. Sí, sí, claro, no, porque no, en verdad, o excelente. sea, si tú te pones a ver, Fran, o sea, el cerebro, que la gente dice, no, es que el cerebro es reactivo. No, el cerebro no es reactivo, el cerebro es predictivo. El cerebro está constantemente aprendiendo y está recibiendo los estímulos del medio ambiente para predecir cómo te tienes que comportar conforme a las reglas que ya tú, por decirlo de alguna manera, las reglas de negocio que tú le has sembrado al cerebro, ¿sí? Que no es otra cosa que los Claro. objetivos que quieres lograr, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, uno aprende a cómo desarrollar, porque cuando desarrollas un hábito, lo dejas en el subconsciente, ¿sí? Entonces, lo que dice este filósofo, wow, ahorita se me olvidó, ya me voy a acordar de él, que dice que mientras tú no haces consciente el subconsciente, la vida te va llevando y tú lo llamas destino y no es el destino. Eres tú mismo a través del pensamiento subconsciente que no has programado, ¿sí? Totalmente de acuerdo, sí. Entonces ese concepto hay que tenerlo muy claro. Y lo otro es, bueno, cuando ya logras entender cómo ir desarrollando tus hábitos, entonces utilizas la técnica del bullet journal para tener los registros y llevar entonces el tracking de las cosas que vas haciendo, ¿sí? Entonces tu planificación la tienes
montada a un año, la llevas a trimestre, de trimestre la llevas a semana y semanalmente vas haciendo el chequeo de lo que vas haciendo, ¿sí? Sí, Entonces, sí. fíjate, ese concepto de gestión de tiempo o de gestión de tiempo y productividad, cuando de hecho nosotros escribimos una publicación que creo que se llamó precisamente así, ¿no? La pusimos, ¿cómo podemos aumentar la productividad? Y está en el magazine de nosotros y tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con ese sistema de... el cerebro humano es una de las mejores computadoras para crear, pero nuestro cerebro tiene algunas deficiencias en lo que es el proceso de recordar, ¿sí? O sea, él no es tan bueno para recordar como es excelente para crear. Entonces, ¿en qué se basa este sistema de productividad? En desarrollar un hábito que te permita que cada vez que el cerebro te regala ese chispazo de iluminación, ese chispazo de creatividad, lo documentes, ¿sí? Entonces ahí empieza uno a desarrollar el hábito de cada vez que te llega una idea, la notas, ¿sí? Bien sea porque la notas en papel o porque la tienes en el teléfono, en alguno de los... La disciplina. Claro, ¿sí? Pero la disciplina es un hábito, ¿ah? ¿Sí? Sí, sí. Para tenerlo claro, Bueno, o sea, la disciplina es el hábito de cómo documento cada cosa que tengo y así descargas el cerebro de la responsabilidad de recordar, porque cada vez que te llegó la idea, la notaste, por lo tanto ya no tienes que recordarla, sino que está ahí ya plasmada, ya la tienes en algún instrumento, bien sea porque es una libreta o porque es un instrumento digital en el teléfono o donde quieras anotarlo, ¿sí? bueno, y como decían los japoneses, ¿no? Que tarde o temprano la disciplina supera la inteligencia. Correcto, sí, siempre es así, eso es verdad. Sí, entonces, ya una vez que desarrollaste ese hábito de tener absolutamente todo documentado de lo que el cerebro te va diciendo y te va creando y te va conectando con esas nuevas ideas, entonces surge un segundo hábito que es semanalmente tú vas a depurar esa lista. ¿Y cómo depuras la lista? Tienes tu baremo de las cosas que quieres hacer versus la lista. Y entonces ahí empiezas a decir, esto me sirve porque me acerca o esto lo desecho porque no me sirve. No todo lo que te llegue va a servir, ¿sí? Entonces, el primer hábito es documentar, pero el segundo hábito es depurar y es tan importante como el primero, porque si no te llenas una lista de una cantidad de cosas. Volvemos de nuevo al principio, a decirle que no a lo que no me suma y a dejar espacio para sí de lo que Sí. realmente me está sirviendo, ¿sí? Entonces ahí vemos, hay el desarrollo de dos hábitos. Y una vez que ya tienes depurado lo que tienes que hacer, entonces entra la segunda literatura, que es el bullet journal, que no es otra cosa que una metodología de trabajo que te permite documentar las cosas que quieres hacer y el tracking que le estás haciendo para mostrarte si efectivamente estás logrando tus objetivos o no, ¿sí? Entonces, si ves, esa metodología tiene 4 grandes pasos, ¿sí? Registrar, ¿sí? Todas las ideas, depurar las ideas, ¿sí? O sea, ya documentar las ideas en tu bullet journal y el último paso es ejecutarlas, ¿sí? Entonces, esa gestión de productividad que está íntimamente atada al tiempo, porque el tiempo es la vida. Si nosotros vemos, el tiempo es igual a vida, punto, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo uses ese recurso no renovable, ¿sí? Porque uno puede tener dinero o tener posesiones, perder dinero y perder posesiones y volver a recuperar dinero y posesiones. Lo material puede ir y venir, el tiempo Pero el no. tiempo, El tiempo que se fue no va a regresar más nunca, ¿sí? Entonces bueno, tenemos que aprender a valorarlo en cómo lo gastas, ¿sí? sí. Porque los 1440 minutos de cada día se van a ir. Lo A mí me uses o no lo encanta, uses bien. a mí me encanta la filosofía estoica o el budismo, básicamente por esas posiciones que tienen sobre el tiempo, la vida, por ejemplo, en el budismo que te habla de la transitoriedad, ¿no? Que tú estás viendo estás viendo el río allí y lo ves siempre igual, pero no es el mismo. Nunca, a cada segundo cambia, Sí, porque está sí. fluyendo, ¿no? Eh, comentabas algo de del proceso, ¿no? Y en el Getting Things Done de David Allen, que él habla que capturar, procesar, organizar, revisar y ejecutar. Ujú. Entonces, todos
se correlacionan, todos se relacionan porque básicamente es como una misma estructura. También estuve leyendo, recuerdo sobre, por ejemplo, técnicas para mejorar la productividad como la técnica Pomodoro, También. ¿no? Donde eh, eh, generas como que intervalos de cada 25 minutos seguidos de un descanso corto. Entonces te va generando como ciclos que te permiten ir estructurándote, ¿no? O el mismo Pareto, 80-20. Bueno, mira, el 20% de la acción genera el 80% de los resultados. Ujú. Eh, eh, bueno, y múltiples otras técnicas, ¿no? Para control, mejora de la productividad y el tiempo. Sí. Sí, sí, fíjate, ahí también es importante, Fran, y también se lo decimos a nuestros oyentes y a nuestros clientes, no Ujú. todo sirve para todo el mundo, ¿sí? O sea, Claro. uno tiene que dedicar tiempo a encontrar qué cosas me hacen sentido y qué cosas se adaptan a lo que yo realmente necesito, ¿sí? O sea, no hay una receta única para el éxito, Fran, ¿sí? Sí, sí. Entonces, la persona tiene que, y ahí entra mucho el concepto de silencio, tiene que buscar esa conversación interior para poder entender, oye, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué vine yo a este viaje? ¿Sí? O sea, porque cada viaje que hacemos tiene su propósito, ¿no? Entonces, lograr conectar con ese propósito, o sea, Facundo Cabral dice que hay dos momentos de iluminación en la vida de un ser humano, en el momento que nace y en el momento en que encuentra para qué nació, ¿sí? Entonces, esos dos son los grandes momentos, en el momento que nace, porque bueno, ahí está la génesis como tal, ¿sí? Pero la segunda génesis es, wow, cuando logras conectar para qué viniste a este viaje, ¿sí? Entonces, Y y esa es eso, una de las más complejas. claro, ¿sí? Porque está muy esquiva y porque para encontrar eso tienes que encontrarte a ti. Y vivimos en este Totalmente. mundo tan sobreestimulado y sobredistraído Que no que te no, permite. claro, O sea, ¿sí? las redes sociales te consumen. Claro, ¿Cuánta ¿sí? gente pasa tanto tiempo metido en un Instagram o en una cosa y navegando y quedas completamente hipnotizado? Porque pasan horas y no te das cuenta hasta que algún estímulo más poderoso que ese te saca de allí. Sí, claro, sí. Bien. Entonces ahí está el concepto también de que la gente quiere pertenecer, o sea, quiere ser parte de algo y entonces son parte de estas tribus que bueno, que más recientemente lo estamos viendo con el tema de las redes sociales, pero antes que existieran las redes sociales, pues bueno, había otro tipo de tribus, ¿sí? O sea, las religiones son tribus, sí, los equipos económicos son tribus, sí, o sea, los equipos sociales son tribus, o sea, la gente siempre quiere pertenecer a algo que le dé identidad, cuando la propia identidad está dentro de uno. Entonces, ese concepto es súper interesante y cuando tú conversas con este monje a través de su libro, bueno, ya le está muerto, pero cuando conversas con él a través de su libro, wow, se te abren algunos espacios súper interesantes para poder descubrir qué poderoso es cuando tú de verdad logras, como tú dices, meterte en esa cápsula de silencio y poder conversar con uno mismo y entender, ajá, esto es lo que quiero que sea lo que queda de mi vida, porque lo que ya fue, o sea, eso no va a cambiar nunca, ya lo que hiciste, lo hiciste, ¿sí? Con la sabiduría que tenías en el momento en que la tenías, ¿sí? Realmente lo poderoso es qué haces de aquí en adelante, ¿sí? Cómo de nuevo utilizas ese recurso que llamamos tiempo para que te acerque a lograr ese objetivo o ese propósito de vida con el cual tú viniste, ¿sí? Sí, sí. Y, Y para eso hay que estar muy despierto. Para eso hay claro, que estar totalmente despierto. Es la única palabra que consigo para sí, describir eso. Tienes que estar, porque consciente suena, es un poco extraño, ¿no? Decir, bueno, ¿que soy acaso inconsciente? sí, Bueno, desde el punto de vista literal, uno es un inconsciente, sí, claro. porque tu conciencia no está donde tiene que estar, ¿no? Tenemos la mente en mil cosas y no la tenemos en el momento presente, no la tenemos. O sea, estás comiendo, por ejemplo, y en vez de estar todos tus sentidos
en la acción de comer, en la acción de saborear, en la acción del estímulo que estás recibiendo, pues tu mente está en resolver otra cosa o estás viendo el teléfono mientras comes y así en el trabajo, así en las funciones Sí, claro. cotidianas, así en el día a día, en la vida. Sí, sí, completamente alineado contigo, ¿no? O sea, y quizás agregaría ese tema de que, bueno, para el tema de despertar es algo que te sucede, nadie puede despertar a otro, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una invitación que el universo nos hace o que le hace a las personas que han ido despertando y que, bueno, entonces empiezas a entender y a ver cosas que anteriormente, bueno, estabas anestesiado y no podías ver ni comprender, ¿sí? Y Este, sucede por dos vías, ¿no? Porque tú de manera consciente así lo buscaste. Y la otra es porque un evento muy poderoso, que la mayoría de las veces es trágico, es doloroso, te hace conectar con sí, eso, con la, no- ese, con esa sabiduría. la noche oscura del alma, ¿sí? Cuando atraviesas ese momento en soledad y sí, ese sufrimiento es el que logra, ¡pum!, despertarte de estas distracciones donde estamos metidos para entender que hay algo más, pues, ¿sí? Mucho más que simplemente la parte material de lo que estamos viviendo en este viaje, en este plano material que llamamos vida tierra, ¿no? O sea, No, no, esto es un tema, es que fíjate cómo se van conectando los temas y esto es un tema hermoso que podríamos hacer en el número de podcast nada más hablando de estas filosofías, de lo que es el despertar, de lo que es la iluminación en sí mismo, ¿no? Que es un proceso súper complejo también. Tienes que pasar muchos años meditando. Yo, que particularmente en mi experiencia he estado practicando meditación budista por mucho tiempo, bueno, todavía hoy en día uno es un niño de pañales en ese tema, ¿no? Porque eh, eh, pareciera ser que la gente dice, bueno, pero es que meditar es sencillo y tal. No, no, meditar es un proceso, es una filosofía, eh, eh, es una disciplina, sí, ¿bien? es un Es una estilo de vida. disciplina y básicamente es aprender a conectarte con tu yo, con el momento. Porque contemplar, por ejemplo, quedarse viendo la naturaleza, a veces yo practico mucho meditación viendo los árboles moverse, nada más con el viento. Eso es contemplación, es una meditación contemplativa, eso te conecta con el ahora. Y ese ejercicio, tú dices, bueno, pero ¿para qué nos sirve esta conversación para el tema empresarial o para el tema gerencial? Pues, para todo, te sirve, Pero, es poderoso, porque cuando tú estás consciente y tú manejas equipos, sí, entonces tu conexión con ellos es a otro nivel, es tu diferente. conexión con el tiempo es a otro nivel, tu conexión con tus acciones es a Sí, otro nivel. Bien. sí, de hecho, regresándole a ese mundo para ya perfilarlo desde el punto de vista profesional, cuando tú logras adquirir esos espacios de sabiduría que estamos hablando, pues entonces en tu ámbito profesional empiezan a suceder cosas como empiezas a tener una claridad sobre las cosas que tienes que hacer para lograr los objetivos que te fueron asignados. Pero hay algo mucho más poderoso, que es que empiezas a entender cómo desarrollar conversaciones con tus equipos de trabajo que sean muchísimo más poderosas, porque, o sea, en las organizaciones todo funciona, o sea, con las conversaciones de coordinación de acciones entre los humanos que hacemos vía en las organizaciones. Ujú, Cuando logras desarrollar una competencia comunicacional mejor, porque eres más empático, porque aprendes a escuchar, porque aprendes a entender, sobre todo a lo que se llama el subtexto, que es lo que se dice en una conversación, pero que no se dice con palabras, pero que está ahí, ¿sí? Entonces, cuando aprendes a leer esos patrones comunicacionales, tu conversación es muchísimo más efectiva, muchísimo más fluida, muchísimo más clara y eso le permite entonces al equipo empezar a entender qué cosas no deben hacer y no ocupar tiempo y qué cosas deben hacer y ocupar su tiempo. Y entonces las organizaciones empiezan a desarrollar una cultura
muy diferente y empiezan a desarrollar una ventaja competitiva que está anclada en su proceso comunicacional que le permite lograr los objetivos más rápido que la competencia o más eficientes que la competencia. Pero todo nace en el núcleo o en la semilla de esa entidad coordinadora o de esa persona que coordina, porque tiene unas capacidades distintas que le permite entonces comunicarle a sus equipos lo que de ellos se espera. Y volvemos entonces de nuevo al tema ya de los métodos de trabajo. Si esto es lo que se espera de nosotros en este periodo de tiempo y cuento con estos recursos, y entre ellos el recurso más importante es el tiempo, bueno, ¿cómo? Y evidentemente el humano que lo va a hacer, ¿cómo distribuyo esa tarea para que llegado el momento que se espera que esté, la tarea esté ahí en términos de calidad y cantidad como se esperaba? ¿Sí? Que es una de las principales fallas que nosotros hemos visto en los procesos de planificación, Fran. O sea, sí. Acuérdate cuando hemos entrado en cliente que hemos hecho la parte de planificación forénsica, pues, o sea, de atrás para adelante, pues entender, bueno, ¿por qué están aquí? Bueno, porque esto fue lo que se planificó y en el momento que se planificó, qué información teníamos y hemos visto cómo precisamente las fallas en los procesos de estar conscientes de lo que deben hacer y de los recursos que tienen han sido el motor principal para que las organizaciones no alcancen sus objetivos como tal y el motor principal de la función de los equipos, ¿sí? Porque la gente quiere ser parte de algo satisfactorio, de algo que les nutra, sí, sentirse exitosos, ¿sí? Desde el punto de vista profesional, y cuando eso no se logra, lo que queda es frustración, desánimo, o sea, todas energías de baja frecuencia, rabia, ¿sí? Totalmente. Y pudiste haber hecho una planificación excelente y todo perfecto, pero en el momento de la ejecución empezaste a agregar cosas, a adicionar cosas, a meter cosas y contaminas tu proceso, contaminas tu manejo del tiempo porque crees que lo tienes, porque crees que sí, tengo tiempo y tengo los recursos y entonces, bueno, pasa muchísimo, por ejemplo, te pongo este ejemplo, ¿no? Cuando estamos creando cuestionarios para un estudio. Mira, este cuestionario es de 10 preguntas, tiene este tiempo, eso te va a ¿Verdad? dar estos ¿Verdad? resultados, tal. Bueno, pero ¿por qué no preguntamos ahora esto, y quieren crear un cuestionario de 200 preguntas para que se ejecute en el mismo tiempo, para que se ejecute con la misma calidad y con todo? Y no es posible. Sí. No, una cosa contamina a la otra. La parte buena ahí es que uno logra verlo y hacerle ver al cliente que tener foco en lo que se acordó y en lo que se decidió es lo que le da la llave para abrir la puerta del éxito, ¿sí? Sí. Y hemos logrado también tener esa receptividad de nuestros clientes que han confiado en nosotros y dicen, bueno, está bien, tú eres el que sabe de esto, vamos a hacerlo como tú dices. Y bueno, nos ha acompañado, el universo nos ha acompañado, la sabiduría nos ha acompañado y hemos logrado llegar siempre a buen término, a feliz puerto con cada uno de nuestros clientes. Pero sí, o sea, de nuevo vemos el concepto, pues, o sea, lo que estás planteando, cómo aprender a decir que no. Sí. Porque le dices que no, le dices que sí a lo que realmente vale. Eso es tan sencillo, pero tan complejo a la vez, ¿sí? Porque claro, también uno se pone a ver en las organizaciones, en todas las organizaciones piramidales y jerárquicas, decirle que no al jefe, hay veces que hay que tener mucha fortaleza y Es que hay mucha... que saber decir no. Sí, exacto, sí, o sea, no es malcriadez y no es irreverencia, ser irreverente, sino ser, tener sabiduría, pues, para lograrle mostrar. Y también del otro lado de los jefes que recibimos a veces la negativa de los colaboradores, pues lograr aprender y tener la humildad de decir, bueno, déjame escuchar lo que esta persona me está queriendo transmitir para poderlo interpretar. O sea, esa autopista tiene dos vías, ¿sí? O sea, una ascendente y una descendente, ¿no? Como decía Churchill, ¿no? Valentía hay que tener para parar y decir las cosas, pero también hay que tener valentía para sentarse y callarse, ¿no? Entonces hay los dos puntos, ¿no? O sea, de los colaboradores que, claro, tienen que encontrar apertura en sus equipos de trabajo y en sus distintos líderes, de poder decir las cosas, y los líderes al mismo tiempo también tener la apertura de que nos puedan decir cosas, porque, o sea, los liderazgos cuando se basan, Frank, en el miedo, no funciona. O sea,
funcionan a muy corto plazo porque, bueno, te imprime un sprint de adrenalina muy fuerte, ¿no? Pero cuando tú creas culturas basadas en el miedo, ahí no hay creatividad. ¿Sí? Totalmente, no, 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 Las culturas totalmente. tienen que estar creadas sobre el respeto, ¿sí? ¿Sí? Básicamente sobre el respeto, ¿sí? En el entender de que somos dos humanos, simplemente que yo ahorita tengo una responsabilidad mayor porque el rol así me lo imprime, pero como humanos somos exactamente iguales, ¿sí? Desde esa perspectiva con lo cual tú tienes capacidades y tienes competencias y tienes la oportunidad de ver cosas que yo no puedo ver porque cada uno de nosotros ve la vida como cada uno de nosotros es, ¿sí? Porque en nuestro cerebro hemos ido a lo largo de nuestra vida instalando programas e instalando valores que son los que nos permiten recibir los estímulos del medio externo e interpretarlos de una manera personalísima, única. Nadie puede interpretar la vida como lo interpreta cada uno de nosotros. Puede ser parecida, pero igual nunca. ¿Sí? Totalmente de Entonces, acuerdo, totalmente de acuerdo. hay que también llevar a las organizaciones a empezar a entender que efectivamente hay que dar esos espacios de nuevo. Volvemos al concepto de comunicación. O sea, hay que aprender a escuchar, aunque a veces te tengas que decir a tus colaboradores, no, pero te escuché, respeto tu opinión, porque a lo mejor el colaborador no tiene toda la información que necesita tener para tomar la decisión que tú sí tomaste porque tienes información. Eso también es completamente válido, ¿sí? No toda la información se comparte, ni se puede compartir, ni se debe compartir, ¿sí? Pero, pero sí, por ahí van los temas, ¿sí? Está Entonces, bien. bueno, regresando al origen de qué nos trajo a esta deliciosa conversación, pues sí, o sea, el tiempo es la vida, Fran, y aprender a valorarlo y aprender a usarlo es lo que te va a dar la diferencia entre lograste el propósito de tu viaje o no lo lograste. Y bueno, podemos resumir de alguna manera o no resumir, sino algunos consejos para mejorar la gestión del tiempo. Podemos mencionar, por ejemplo, bueno, entonces que identifiquemos cuáles son esos ladrones de tiempo, por ejemplo, que nos roba el tiempo, esas distracciones, como por ejemplo las redes sociales. Otra recomendación puede ser, por ejemplo, definir objetivos claros. Cuando uno tiene objetivos claros, uno sabe, o sea, levantarse en el día no es lo mismo levantarse sin no sé qué voy a hacer, a levantarse con una agenda y decir de tal hora a tal hora voy a hacer esto, tal hora a tal hora tengo el gimnasio, de tal hora almuerzo, y entonces tienes unos objetivos claros. La delegación de tareas es muy importante también, el manejo de la gestión del tiempo, saber tener la confianza para delegar, evitar las multitareas, vital. Creo que es súper importante porque a veces queremos, como que pensamos que tenemos tiempo, entonces queremos hacer todo. Bien, establecer rutinas y hábitos. Yo soy un gran creyente de la disciplina, yo soy un gran creyente de las rutinas, de las disciplinas, particularmente. Yo soy una persona que trabajo la disciplina y, y puedo pensar en usar herramientas pues que te permitan en manejar el tiempo. Hay miles de herramientas digitales, herramientas y tecnología para eso. Y básicamente todas estas cosas, pues yo creo que el que no esté al tanto en las empresas con el manejo del tiempo, pues va a venir el tiburón y se lo come. Sí, es así, definitivamente sí. Ese es el concepto, Fran. O sea, que la gente tome conciencia de ese recurso que llamamos tiempo, pero que realmente pudiésemos llamarlo vida. Excelente. Bueno, Alberto, yo creo a ver, han pasado 45 minutos. Es que es una conversación tan rica que podríamos pasar horas Sí, hablando. Y sí, seguramente vamos a volver a hablar de esto. Y si no volvemos a hablar directamente del tema, siempre va a salir atado a otros temas. Bien, sí. porque nunca nos desprendemos de la parte filosófica. Y bueno, para cerrar, como mencionaste en algún momento de la conversación a un monje vietnamita, y esto como anécdota, recuerdo que yo estuve en Vietnam. Vietnam es increíble, wow, Vietnam es increíble, pero lo que me pareció interesante, una de las cosas que disfruté mucho de Vietnam
es que vi que todo el mundo siempre estaba feliz, Alberto, y eso Wow. me llamó la atención profundamente. Siempre la gente estaba riéndose, gente pobre, gente, o sea, hay pobreza, pero la gente siempre están como arrodillados, arrodillados no, como agachados, tomándose un té, porque siempre están como que cerca del piso, con las mesitas bajas, tomándose un té, pero siempre estaban riendo, todo el mundo, y eso me pareció increíble, ¿no? Y dije, wow, qué bueno, ¿no? A distintas otras culturas donde tú ves, la gente está con una cara y tal, ¿no? Ahí la gente siempre estaba feliz. Bueno, grandiosa esta conversación, Alberto, como siempre, y bueno, Bueno, a- quedamos, a- quedamos pendientes para el tercero, que ya nos está gustando, nos está gustando. quedamos para una próxima conversación. Gracias, Fran, por esta conversación tan sabrosa, ¿no? Que bueno, que a nuestros Bueno, escuchas les agrade y también la disfruten como la disfrutamos nosotros. creo que sí. Que estés muy bien, Alberto. Gracias, Fran.